frecuente y que tenemos que tener bien claro en qué momento, digamos, tenemos que actuar de urgencia, en qué momento referir, en qué momento sí es pero determinante que en cuestión de horas se haga algún tipo de procedimiento y los datos de alarma que tenemos que tener en cuenta. Entonces, realmente no es una clase tan extensa ni llena de cosas llenas de bibliografía. Yo creo que son los elementos bien puntuales de que tengamos bien claro los principales cuerpos extraños que usualmente en pediatría vamos a observar. Si ustedes ven en adultos, ahí cambia mucho, ¿verdad? ¿Qué es lo que principalmente creen ustedes que sacan los de adultos? Pues, placas dentales, por ejemplo, de los señores grandes o viejitos que sin querer se tragan o los, ¿cómo se llama? Accidentalmente se van a la parte baja del tracto digestivo, pero en el caso de los niños no, ¿verdad? Ustedes y saber cuáles son las potenciales complicaciones, en qué momento pudiésemos requerir la ayuda de un cirujano y algunos como algoritmos y, digamos, formas en la cual poder abordar este tipo de problemas. Es frecuente, obviamente lo más frecuente, que hay, digamos, la edad dice de 6 meses a 4 años. A mí hasta que me tocó regresar de México, pues sí, me tocó en un niño de 8 meses, creo. Sí, creo que era 8 meses. Que súbitamente era un niño totalmente normal y de repente empieza a vomitar, a vomitar, a vomitar, a vomitar, a vomitar. Y aunque yo me negaba, porque decía yo que puede haber, pues, ingerido un niño de 8 meses cuando técnicamente todo se lo dan los papás. Y para hacerle la historia resumida, se le hizo el endosco y lo que tenía era, digamos, el triangulito cuando uno corta estas bolsitas de salsa ketchup, por ejemplo, cuando compran comida en la calle, y ese triangulito, de alguna razón, de alguna forma, ya sea accidentalmente o el niño lo agarró o lo que sea, eso es lo que se había ingerido y como tan chiquito, pues formaba una especie de obstrucción a ese nivel. Pero, digamos, sí es como la edad más frecuente, estas 6 meses a 4 años, porque obviamente los niños exploran y accidentalmente lo pueden usar. Cuando, digamos, tenemos ingestión de cuerpo extraño, hay algunas variables y aquí les pongo las 3 principales a tener en cuenta. Es decir, cuando llega a la EMER con sospecha de ingestión de cuerpo extraño, lo primero es tratar de identificar el tipo de cuerpo extraño. Muchísimo mejor si hay alguna foto, si eran varios, un grupo de varios elementos y te pueden enseñar pues una foto de evidentemente el que no ingirió el niño. Si podemos identificar mediante algún tipo de estudio la localización del mismo, porque ahí se van a dar cuenta que ahí sí influye muchísimo si tenemos que actuar de manera rapidísima o si uno puede esperar un poquito más. Y la sintomatología que presente, puede ser que esté totalmente asintomático, puede ser que sí tenga algún tipo de dolor, de disfagia, de dolor o, pues evidentemente, si tenemos ya una evidencia de una afección sistémica más significativa, niño con alteración del estado de la conciencia, es decir, todos esos elementos y estas 3 variables, o sea, el tipo de cuerpo extraño, tratar de identificarlo, si es posible, en dónde está y si hay síntomas asociados en ese momento puntual. La buena noticia es que la mayoría de cuerpos extraños, digamos, progresan adecuadamente y de manera espontánea y son expulsados. Hay un pequeño porcentaje que van a requerir estudios endoscópicos y ojo, recuérdense que la endoscopía yo puedo llegar hasta la segunda porción del duodeno, algunas veces por anatomía, tercera porción de duodeno, pero en términos generales a la segunda porción de duodeno. Más allá, bueno, hay otro tipo de aparato que se llama enteroscopio, pero realmente en pedia no se utiliza mucho, es bien complejo porque es ir como poniendo tubo sobre tubo y entonces se extrae, se hace que expanda y que se contraiga el intestino. O sea, es un procedimiento bien largo, pensando en tratar de acceder, por ejemplo, a el yeyuno o el ilion. En dado caso ilion terminal, pues uno podría entrar por colonoscopía, intentar canalizar la válvula ileocecal y llegar ahí. Pero está todo ese segmento en el centro de la segunda porción del duodeno y la porción de ilion terminal que no podemos usualmente acceder de manera endoscópica. Y ese pequeño, pequeño, pequeño porcentaje que sí va a requerir algo quirúrgico. Ok, los más frecuentes y el que está en primer lugar es lo que más, aunque este año, no sé, no hemos tenido tantas, creo, o pues
ahí podemos entrar a discutir otros elementos, que es que por alguna razón en algún momento se empezó a tener la costumbre en nuestro hospital que los cuerpos extraños todos eran de cirugía, ¿verdad? Ustedes, y la verdad es que no es así, digo, es de nosotros hasta que no requiera algo quirúrgico, pero sé y lo he visto en los últimos años en que llega a la EMER y muchas veces si el cuerpo extraño se lo pasan de una vez a cirugía pediátrica. Vuelvo a decirles, no vamos a entrar en esa discusión administrativa, pero al final las monedas es lo más frecuente que miramos en el caso de los niños y están otros, ¿verdad? Las pilas o las baterías, las redonditas, los juguetitos pequeños, ¿verdad? De plástico o no de plástico, alfileres o agujas, tornillos, clavos, joyas, ¿verdad? Los aretitos que a veces tienen las niñas o huesitos o espinas que accidentalmente estaban comiendo pescado, un elemento de este tipo, ingieren de manera accidental. Hay unos que son más peligrosos que otros. Al final, pues ingerir un cuerpo extraño de ninguna manera va a ser bueno, pero hay unos que preocupan un poquito más, ¿verdad? Los punzantes, evidentemente, como ven en la imagen ahí, y más si son cuerpos, por ejemplo, ahí es un ganchito que obviamente está abierto y esa punta puede realmente generar un problema muy importante y si ven el sitio en donde está alojada, todavía muchísimo más, ¿verdad? Entonces lo punzante es peligroso. Las baterías. Vamos a ver un poquito más de lo de las baterías y el flujograma, que de qué tenemos que preocuparnos, ¿verdad? Pero pónganle las pilas, son elementos bien peligrosos, pero principalmente si se quedan alojadas en el esófago. Si me llaman y me dicen, mira, doctor, se trago una pila, está en el estómago, no es que no importe, pero no corro tanto. Si ya está en intestino delgado, les digo, obsérvenla y saldrá en algún momento. Pero si ese niño la ingirió, ustedes me mandan una placa y esa está en alguna porción del esófago, esa es una emergencia real endoscópica, ¿verdad? Porque en minutos, por las cargas electrostáticas del esófago, se adhiere la pila y empieza a desprender ácido en cuestión de 15 a 20 minutos. Si en 15 a 20 minutos ya se está desprendiendo ácido, ni les cuento qué pasa si el niño lo refirieron de San Marcos y llegó a los 2 días. O sea, ni les tengo que decir, ¿verdad? O sea, las quemaduras impresionantes que va a tener ese esófago. Pero las pilas hay que tenerle mucho miedo, principalmente si se quedan alojadas en el esófago. Cuando son objetos muy grandes, también obviamente son más peligrosos, más de 5 centímetros de longitud o aquellos redondos que tengan más de 2 centímetros de diámetro o aquellos que tengan contenido de plomo. Decíamos que las monedas son las más frecuentes. Vean la imagen que está ahí. ¿Quién se anima a decirme, doctor, eso con mucha seguridad es una moneda o es una batería? ¿Y cómo podríamos estar seguros? Bueno, ya si la familia te dice, yo la vi exactamente cuando se la estaba, porque estábamos cambiándole las baterías a un juguete y ahí se la tragó. Pero digamos, en el escenario que no lo sepamos, ¿cómo podemos hacer para saber si es una moneda o una batería? Porque al final, esa localización, si es una moneda, tranquis, mañana lo hacemos. Si es una batería, ya tendría que estar yo en camino para sacársela lo más rápido posible. Entonces, ¿cómo podríamos hacer? Buenas tardes, doctor. ¿Cómo? Perdón. Buenas tardes. Yo Hola, hola. pensaría que si es una moneda, pues en la lateral solo se ve como la sombrita de la moneda y en las laterales, cuando es una batería, se ve como una doble, como pared más o menos. Exacto, muy bien. Exacto. ¿Quién habló, perdón? Lisa Flores. Ok, Lisa. Bien, exactamente. Por eso en un cuerpo extraño, principalmente de este tipo, siempre tienen que sacar la lateral. Exacto. Y cuando es una batería se ve una doble ranura que te hace, digamos, identificar que es un elemento que es más compatible con una batería que con una moneda. En este caso, las monedas, los más frecuentes son los niños más chiquitos, los menores de 1 año, pero les digo, he tenido
adolescentes que por estar fregando, molestando, o yo qué sé, o te apuesto que no te metes esa, hemos visto, y pueden eventualmente ingerirlas, aunque como vamos a ver por los tamaños y por los diámetros, puede ser que sea menos probable que se quede alojada en alguna parte del tracto gastrointestinal y que ellas más fácilmente los puedan expulsar de manera espontánea. Sí, pues ahí sí la radiografía es nuestra herramienta principal y usualmente cuando el diámetro de estos elementos es menor de 20 milímetros, van a progresar de forma espontánea. Y por eso es importante que sepamos en nuestro país cuántos son las medidas de las monedas que tenemos nosotros, ¿verdad? Vean ahí las de 5 centavos, que yo creo que la ve uno cada vez de manera más frecuente. En el límite, según la literatura, las de 10 centavos, de ahí tenemos las de 25, las de 50, también en ese límite que muy frecuentemente vemos y a veces vemos en la imagen y aseguramos que va a ser de a 10 y termina siendo una de 50 centavos. Estas yo creo que ustedes ya ni las ven, ¿verdad? Las de centavo y las de quetzal, que aunque digamos sale ahorita un poquito más del rango porque son 29 milímetros, pero sí hay niños que se tragan monedas de quetzal y las tenemos que extraer de su tracto gastrointestinal. Nos preocupan las monedas en particular por algún tipo de lesión esofágica o gástrica. La verdad es que no. Cuando ya llevan mucho tiempo, puede generar algún elemento erosivo, tanto en esófago como en estómago, pero sería muy difícil pensar en algún elemento, digamos, de perforación o alguna quemadura, porque al final los elementos que tienen y los materiales, como se los describía aquí en las diapositivas, estando así de manera mecánica pegado a la mucosa, no tendrían por qué generar una lesión química o de un tipo similar en estos casos. Evidentemente hay que sacarlas si ya llevan ahí un buen tiempecín, pero no nos dan tantas complicaciones. Las baterías es así, como les digo, esas son de las cosas más tristes que nos toca ver en la residencia o posteriormente si alguno después hace gastroenterología, porque estos niños usualmente son niños que son totalmente sanos, que no tenían ningún problema en particular y al ingerir estas genera una quemadura impresionante en su esófago, generan estenosis y son niños que entre dilataciones, cirugías, sustituciones de esófago por colon, al final no les va bien, ¿verdad? Ustedes, o sea, no les termina yendo nada, nada bien. Y los componentes que tiene el zinc, el hidróxido de potasio, son los que generan las lesiones significativas, que pueden tener varias, ya sea por presión, o sea, que se genere necrosis por presión, quemaduras de alto voltaje o lesión que es la más frecuente, que sea por licuefacción, es lo que les decía, empieza a desprender ácido en cuestión de minutos. Yo ahí les ponía ya en lesión de mucosa significativa en cuestión de 1 hora, pero realmente la literatura te dice que a los 15, 20 minutos ya se puede estar desprendiendo ácido y ya darte una lesión importante dentro de la mucosa esofágica. Medidas en el caso de baterías, pues si está en esófago, como les digo, esa sí es una urgencia endoscópica, no estar provocando el vómito, tratar de ubicar bien mediante estudios radiológicos, sí, ¿cómo se llama? El sitio de localización exacta. Posteriormente, luego de la extracción, si no hay, bueno, haya o no haya una lesión muy significativa, pues probablemente ahí se valore inhibidores de bomba, prokinéticos, por fines de la lesión que pudo haber tenido. Y si hay datos de alarma, de perforación o algo, pues seguramente que ahí se requerirá apoyo de cirugía. Los cuerpos extraños puntiagudos, estos también son súper peligrosos y no solo peligrosos por lo que puede suceder por la ingesta per se y el paso por el tracto gastrointestinal, sino son bien peligrosas por la extracción también, porque muchas veces, digamos, en el intento de extraerlo, a mí el más difícil que me ha tocado, y no fue en el hospi, fue en lo privado, me tuvo que ayudar un gastro de adultos, y a la puchica estuvimos como 1 hora y 20 tratando de sacar el cuerpo extraño. Era un clavo, sí, era un clavo, pero que estaba anclado entre la primera y la segunda porción del duodeno. Entonces,
uno dirá, es bien fácil porque lo agarras y te lo traes. Eso en escucharlo se escucha bien fácil, ¿verdad ustedes? Pero la anatomía del duodeno no es planita, no es recta, en primer lugar. Y en segundo lugar, cada vez que intentábamos tratar de sacarlo, se regresaba y empezaba a lesionar la mucosa, estaba enclavada de alguna manera a la punta, ¿verdad? Ese sí me quitó un poco más de años de vida y el poco pelo que me queda, pero, digamos, estos puntiagudos son bien complejos, porque además, por ejemplo, si está en estómago, uno dice, bueno, tengo un espectro de acción, o sea, un campo de acción con el endoscopio muchísimo mejor que en el duodeno, por ejemplo. Pero uno tiene, pensemos en la estructura de un clavo o de algo puntiagudo. Tenemos que tratar de alguna manera de agarrarlo con la pinza o con el asa o con lo que tengamos a nuestra disposición, el extremo que no sea el puntiagudo o el cortante, porque entonces se trata de dar la vuelta de manera que yo lo vaya a ir sacando con la punta hacia abajo. Vuelvo a decirles, esto al escucharlo, dice, bueno, sí, solo se agarra y se le da vueltecita. No es tan sencillo, ¿verdad ustedes? Entonces sí uno tiene que tener mucho cuidado porque a veces vas a pasar o podrías pasar lastimando mucosa que no se había afectado con el paso inicial hacia abajo, pero al extraerlo y al pasar acá, es bien peligroso, pues al pasar por la región orofaringea, para no pasar lastimando de una manera significativa. Los sitios en donde los puntiagudos o o sea, los que tienen punta, son lo más frecuente, donde se puedan quedar, digamos, anclados. Ustedes los ven ahí, el duodeno, el ligamento de Treitz, la región terminal del ilion, la válvula iliocecal o en la porción final del colon, que sería el sigmoides. Ya, esto es muy similar a lo que les había dicho previamente. Si son puntiagudos y tienen esas dimensiones en los niños grandes, o si son de 3 centímetros de longitud en niños muchísimo más pequeñitos, pues la verdad es que hay que extraerlo lo más rápido posible. El broche abierto, que es como la imagen que ustedes veían hace un par de diapositivas, esa no vamos a estar esperando a ver si avanza o no. O sea, un broche abierto, ese potencialmente no solo se puede enclavar en cualquier lado, sino sí puede perforar en cualquier sitio, y más teniendo en cuenta las características de la mucosa gastrointestinal en el caso de los niños. Y algunos pues van a requerir definitivamente cirugía. La carne, la impactación, esto sí no es muy común en los niños, ¿verdad? Y en dado caso se ve más en niños, en adolescentes principalmente, asociado a cuestiones ya más psicológicas o psiquiátricas. Obviamente, si ustedes ven ese tremendo pedazo de carne impactado en el tercio inferior del esófago, pues la clínica tampoco va a ser tan difícil de pensarlo, ¿verdad? O sea, vómito, intolerancia a la vía oral. Y, a ver, ya participó Lisa. ¿Quién más me quiere decir? Si ustedes son yo, ¿qué le hacen a ese gran pedazo de carne? O sea, ya entraron con el endoscopio. ¿Qué se les ocurre que podemos hacer? ¿Sacarlo? ¿Empujarlo? ¿Qué podemos hacer con un pedazo de carne impactado en el tercio inferior del esófago? Tal vez empujarlo, doctor. Ok, empujarlo podría ser una opción. Ajá. Verán que la literatura es bien debatible en ese sentido, ¿verdad? Como tú mencionabas, una opción puede ser empujarlo, aunque te dice la literatura, a ver, lo puede empujar. Sin embargo, usted no sabe si tiene algún condicionante de base que esté generando que se haya impactado esa cantidad de comida ahí. Pues hablando más en alguna estenosis, digamos, congénita, algún proceso tumoral, que obviamente en los niños no va a ser tan frecuente, pero te dice peligroso empujarlo porque pudiese perforar en algún momento el esófago. Alguien dirá, bueno, extraigámoslo pues, pero si es aquel tremendo coso de alimento, en primer lugar, agarrarlo es bien complejo. Número dos, vas a traerte un elemento de comida que se puede, digamos, fragmentar al momento en el que pase por la región cricofaringea
Y si se te desintegra y una porción se va a la vía respiratoria, ni les cuento el clavo en el que nos metemos, pues, porque ya no solo estás hablando del cuerpo extraño, ya estás hablando de un niño que probablemente va a haber que ventilar o que broncoaspiró y que ya tienes una complicación muchísimo más significativa. Ahí les pongo un par de elementos que se describen en pedia, no tanto, más que todo en adultos. Glucagón intravenoso se describe que puede, por los efectos del glucagón, digamos, disminuir el espasmo de los esfínteres del esófago o de las áreas espásticas que tiene el esófago. Y eso, al relajar, que avance el cuerpo extraño, en este caso, hacia el estómago. Y la papaína, es decir, es un elemento, un elemento tipo peptidasa que busca de alguna manera romper los enlaces, pero también se describe mucha potencial complicación como perforación al utilizarla, y en niños realmente tampoco está descrito. Si me preguntan qué haría yo en ese momento, yo creo que lo más recomendable es tratar de fragmentarlo. O sea, ahí podemos hacerlo con el asa con el que uno quita un pólipo, con la pinza con la que uno usualmente toma biopsias. Es decir, el tratar de hacer oídos o de fragmentarlo para entonces tomar la decisión. Ok, veo que de alguna manera, por ejemplo, tengo a mi disposición, hay una canasta, así se le llama a la pinza de canasta o pinza de Roth, con la que uno puede extraer también cuerpos extraños y decir, bueno, tratemos de con la pinza, de repente ya lo logré fragmentar en 3 y el pedazo más grande, por ejemplo, se fue a esófago y me quedó uno en estómago, perdón, y me quedó uno en esófago. Entonces trato, porque ahí ya no es que esté agarrando con una pincita y me lo traiga, sino lo estoy englobando y entonces va a ser muy poco probable que al pasar por acá se desintegre y me genere el potencial problema que yo les estaba diciendo. Pero la verdad, ese tipo de decisiones uno las tiene que tomar en ese momento, porque no es lo mismo que tenga 5 años, que tenga 10 años, que ya tenga otras complicaciones. Es decir, uno toma la decisión basado en lo que estás viendo o en lo que estás intentando. No hay algo escrito puntual, por ejemplo, para este tipo de elementos, sino uno ve qué es lo que mejor se acopla en ese momento en particular. También están los cuerpos extraños o los elementos radiolúcidos, ¿verdad? Todos aquellos que muy probablemente no vamos a poder identificar con una radiografía, y todos los elementos que ustedes ven ahí de plástico, de madera, y que en algunos casos pues se describe que se pueden utilizar los medios de contraste o una serie o un esofagograma, pero la verdad es que si uno tiene mucha duda, bueno, obviamente si tiene uno mucha duda y pudiésemos tener algún elemento de riesgo, porque constantemente lo llaman a uno, ay, mire, accidentalmente se comió un pedacito de la bolsa de plástico. Digo, vas a correr con una endoscopía por un pedacito de una bolsa de plástico que lo más seguro es que haya avanzado, se haya desintegrado y no vaya a generar ningún problema, versus, mire, estoy segurísimo, es un cuerpo extraño, parte de un juguetito o una ruedita de no sé qué. Bueno, ahí podría ser valorable decir, bueno, vamos a hacer endoscopía mejor para estar seguros si no está ahí, y si no está, pues estar pendiente de que lo pueda expulsar, pero estar viendo si hay realmente síntomas asociados y si la familia, como siempre, te puede llevar una imagen o una foto de un cuerpo similar al que consideran que ingirió, pues sería muchísimo mejor. Ya hablando de cómo abordar estos elementos, ya les decía qué características tiene el cuerpo extraño, en dónde está, la edad, y esta parte de hasta abajo es bien importante, y ahí uno se tiene, bueno, en eso y en todo para la vida de ustedes, profesional y lo que ustedes quieran. Y siempre se los digo cuando rotan conmigo, la experiencia de la persona que hace el procedimiento es fundamental. Yo por eso he aprendido un montón con los gastros de adultos ahí en el hospital, porque ellos, si el gastropedia hace una, ellos hacen 50, pues, hablando de procedimientos en general. Entonces, la experiencia que ellos pueden decir, mira, te va a servir mejor esta técnica, te va a servir mejor esta pinza, y yo me apoyo muchísimo ahí con ellos para estos casos que son más complejos o que tal vez no tan fácilmente los va a resolver uno. Entonces,
la experiencia es fundamental. Llevársela de que es el todopoderoso, en estos casos no es lo mejor, ni mucho menos para el niño. Hay varias pinzas que uno puede utilizar. Tal vez las que ustedes ven ahí, B y D, la de cocodrilo principalmente, es la que tenemos en la mayoría de centros, en hospitales, en lugares diagnósticos donde se realizan procedimientos, que son los que con los que usualmente agarramos la mayoría de cuerpos extraños, las monedas, las baterías. Si uno tiene la de canasta, la verdad es que es muchísimo más seguro, porque cuando lo agarran con el cuerpo extraño, con la de rata o la de cocodrilo, siempre está esa parte que esperando que el borde se haya, o sea, que hayamos agarrado bien el cuerpo extraño, y siempre va a estar la posibilidad que al pasar por esta región se desprenda el cuerpo extraño, y ahí hay que entrar a ver en dónde se quedó, y a veces de las cosas más atemorizantes es digamos, se suelta y cuando uno saca ya no está, y cuando entra está ahí la región de vía aérea y la gastrointestinal, y ahí está el cuerpo extraño en no me mires, no me toques, y si me empujan me voy hacia la vía respiratoria. Pero digamos, si uno tiene la posibilidad de utilizar la canasta, muchísimo mejor, pero hay varias, y ahí no está descrita en la imagen, pero están las asas, que literalmente es como una ruedita, que es con lo que usualmente atrapamos también los pólipos cuando hablamos de colonoscopía. A estas áreas anatómicas del esófago, pues que hay ciertos estrechamientos fisiológicos, pues pueden tender a que ahí se queden los cuerpos extraños de manera más regular, la zona cricofaringea, donde está el arco aórtico, y a nivel del esfínter esofágico inferior. Para la mayoría de niños las vemos usualmente en la parte superior o en el tercio superior. Estos elementos, cuando hay un cuerpo extraño, siempre son datos de alarma o son las banderas rojas. Mucho dolor al intentar tragar, está salivando. O sea, aquel niño que llega salivando porque no puede tolerar nada, pues ahí tienen que pensar que hay un cuerpo extraño definitivamente, dificultad, dolor, náusea, vómitos. Y si tenemos ya los que están arriba, ojo, ¿verdad? Hay que tener muchísimo cuidado también. ¿Por qué? Porque al final no están unidas, pero adelante está la vía aérea, atrás está la vía gastrointestinal, y de repente una perforación o algún elemento de este tipo también nos puede ocasionar ya sintomatología, perdón, respiratoria. Pueden haber muchas complicaciones, tal vez no en una moneda, por ejemplo, pues ya dijimos cuáles son los elementos tales que más peligro nos deben de dar a nivel de esófago, pero desde laceraciones, abscesos, estenosis y ya escapes de vía aérea, neumotórax, fístulas, todos estos elementos pueden ocasionarse potencialmente si no se trata de una manera rápida. Abordarlo, ya dijimos, las plaquitas de tórax, de abdomen, inclusive la impactación, fíjense ustedes, pueden ser asintomática también, es decir, no necesariamente todas se van a presentar de una manera violenta o con aquella sintomatología significativamente grosera, y al final, pues la premisa es que si está al alcance debiésemos retirarlos absolutamente todos. Cuando estamos hablando del esófago, ¿verdad? Ustedes decir, si hay un cuerpo extraño en el esófago, hay que sacarlo. Es decir, tal vez si es una moneda, no vamos a correr con hacerlo en la madrugada del domingo, pero ese cuerpo extraño va a haber que sacarlo. A diferencia de lo que uno puede pensar como conducta cuando ya llegó a estómago y a duodeno. Vamos a ver. Si tiene esas dimensiones como las que ven en la primera parte de la diapositiva, puede ser que no pasen por el canal pilórico, por ejemplo. Y uno diga, bueno, yo estoy seguro que por la edad de este paciente y por las características y el diámetro que tiene el cuerpo extraño, este no va a avanzar. Le entramos con la endoscopía. Las pilas, que ya les decíamos, si está en estómago, no me va a generar el daño que produce en el esófago, pero si ya lleva 2 días de estar ahí, sáquenla, ¿verdad? Lo más probable es que ya no vaya a avanzar. Y lo mismo para una moneda que lleva 4 semanas, que esto, la verdad es que cuando uno lee las guías, uno dice, perfecto, digamos que se dieron cuenta a los 2 días. Digo, no,
sería muy difícil que un papá va a decir, ok, voy a esperar 4 semanas a ver si se mueve la moneda. Usualmente lleva más de 2 o 3 días, se va a hacer una endoscopía y se va a extraer el cuerpo extraño. Y si está, si es un elemento punzocortante, estómago, duodeno, hay que quitarlo. Y como les digo, ese que ustedes ven en la imagen de abajo, que literalmente es otro ganchito, eso es un dolor, ¿cómo lo van a sacar, verdad? Porque entonces uno va a tratar de agarrar el extremo, digamos, superior para moverlo de tal manera que la punta venga hacia abajo. Pero al hacerlo es muchísimo más complejo. Si los cuerpos extraños están en colon, en recto, que usualmente en los niños vamos a hablar de termómetros, por ejemplo, es lo más común cuando tienen algún proceso infeccioso, se les está midiendo la temperatura, ahí pudiésemos utilizar, por ejemplo, un sigmoidoscopio, que es como, no es un colonoscopio, pues es un aparato muchísimo más pequeño, más corto, que literalmente es para canalizar el recto y sigmoides. Si no hay disposición, pues ahí se puede utilizar una colonoscopía, si está a la disposición rápidamente y se puede utilizar. Esta cuestión, la verdad es que lamentablemente es más frecuente, que se ve evidentemente más en adultos, pero ya hay casos de niños en los que para tratar de transportar sustancias ilegales le dan a tomar elementos y obviamente no vamos a entrar en detalle de el problema que esto puede condicionar y más si estamos hablando de drogas, los problemas que si alguno de estos elementos se rompe, cuando son cápsulas o problemas de este tipo, los problemas que puede dar. En esos casos, esos niños o esos pacientes tienen que irse inmediatamente a una emergencia y tratar de evacuarlos o si es necesario extraerlos de la manera más rápida posible. ¿Por qué les puse ahí que la endoscopía de inicio está contraindicada en estos pacientes que llevan todos estos elementos? Por lo mismo, ¿verdad? Bueno, yo no estoy seguro cómo está empacado, cómo hicieron para envolver esos elementos ilícitos y de repente yo con la pinza de endoscopía rompo eso y es una droga y ni les digo, ¿verdad? O sea, de entrada uno tratan en estos casos de con una gran cantidad de laxantes estimularlo y si no es posible, pues si los abren, les hacen una laparoscopía para extraer todos estos elementos. Esto si no lo miramos tan frecuente, los besoares, dependiendo de qué sea la ingesta anormal, súper desagradable. Ustedes ven la imagen ahí superior, que literalmente es la forma del estómago, ¿verdad? Literalmente esta es una bola de pelos que fue una ingesta tan crónica que formó totalmente, o sea, estaba cubriendo totalmente, no cubriendo, estaba dentro del estómago y adquirió totalmente la forma por la frecuencia, por la cantidad. Y pues obviamente estos pacientes no se puede hacer nada endoscópicamente hablando, ¿verdad? Ustedes esos hay que operarlos porque no hay otra forma de solucionar el problema. Espérenme, solo déjenme, aquí estamos. Yo les ponía ahí estudios diagnósticos. Me parece que las radiografías al final en estos casos son nuestra herramienta principal y la más importante. La serie me puede servir de alguna manera, primero para ver si no hay algo obstructivo y dos, si por lo menos se distorsiona el paso del medio de contraste para tratar de darle una ubicación más precisa a ese elemento o por lo menos si estamos ante la duda si realmente ingirió o si lo tiene, por lo menos ver una alteración en el paso del medio de contraste nos puede servir. Ya un ultra y una tomografía, pues ya nos va a identificar un elemento obstructivo o un elemento que no es normal observarlo en el tracto gastrointestinal. Su abordaje debiese ser entonces, creo que ingirió un cuerpo extraño, tratar de establecer las características, la radiografía, saber si es radioopaco o radiolúcido, y ahí viene la pregunta. Ya sabemos qué tipo de elemento es, por lo menos inferimos qué tipo de cuerpo extraño es, y viene la pregunta, ¿está en el esófago? Que ya dijimos, todo lo que está en esófago hay que extraerlo. Si está en estómago, pues ahí tenemos las variantes, ¿verdad? Dependiendo de los diámetros, si es punzante, si es moneda, si es batería, si es algo filoso o con punta.
Es decir, ahí está como el abordaje de cómo tendríamos que proceder, y si se dan cuenta al final, la urgencia principal sería algún elemento punzocortante o alguna moneda que, por ejemplo, ya lleve más de 2 días, una moneda, perdón, una batería que lleve más de 2 días. Ya hablamos que de esófago habría que extraerla y con más razón, más rápido en cuanto se pueda. Y si fuese un cuerpo extraño radiolúcido, pues muchas veces si está asintomático se puede observar. Si yo logro, digamos, si la familia quiere estar segura de hacer la endoscopia y uno lo encuentra, pues evidentemente se va a extraer en ese momento. Y este es un super paréntesis cuando uno habla de ingesta de cuerpos extraños, aunque pues per se no es un cuerpo extraño, pero esto sí también lo vemos lamentablemente todavía. ¿Por qué? Porque así como ese niño, en nuestro país tenemos esa malísima costumbre de poner los cáusticos y todo en botellitas de jugo, de coca y todo, y las ingestas de cáusticos, al igual que las de las baterías, son de las cosas que le hacen totalmente pedazos la vida a un niño y a su familia también, ¿verdad? Es decir, es un elemento que sí genera un daño muy importante, aunque solo fue un traguito. Ese traguito sí puede condicionar daños bien importantes en la mucosa. Vean ahí las quemaduras impresionantes en el esófago. Y el problema con estas al final no es tanto, muchas veces, por algunas veces sí, pues, pero muchas veces no es tanto la quemadura que se da en la mucosa en ese momento, sino las complicaciones al generar la estenosis posteriormente. Hay, digamos, dependiendo si el cáustico como tal tiene más características ácidas o alcalinas, aquí están los diferentes mecanismos de lesión o la fisiopatología de qué sucede cuando ingerimos un elemento con un pH increíblemente ácido o con un pH es sumamente alcalino. Ninguno es bueno, evidentemente, pero si ustedes me preguntaran cuál es peor, me parece que los álcalis son los que generan lesiones muchísimo, muchísimo más significativas. Hay diversas fases de cuando un niño ingiere algún cáustico. En los primeros 3 días es donde está la reacción inflamatoria impresionante, ¿verdad? Esas fotitas que yo les enseñaba, ¿cómo se llama previamente? Esos son los primeros días después de la ingesta, una reacción inflamatoria importante. De ahí empieza el proceso de, digamos, ulceración, cicatrización, esos fenómenos reparadores, el tejido de granulación, y al final, pues en algunos casos, si el contacto fue significativo, la ingesta fue muy significativa, pues empezará el proceso de estenosis esofágica. ¿Qué tanto se va a dañar si, y aunque ustedes digan a la guacala, qué fea se ve esa mucosa, pues eso es lo que pasa, ¿verdad? Ustedes, o sea, el cáustico pasa literalmente, digámoslo en términos sencillos y más comunes, pasa quemando literalmente la mucosa del esófago. Y podemos tener esta sintomatología, molestias evidentemente orofaringeas. Muchas veces las quemaduras se ven solo al examinar la región orofaringia, ya pues nos podemos imaginar cómo se va a observar el esófago, vómitos, intolerancia a la vía oral, dolor importante, ya si hay una perforación, inclusive, o elementos que comprometan también ya la vía aérea, pues podemos observar todos estos, inclusive llegar niños que pueden llegar en estado de choque por la reacción inflamatoria sistémica tan significativa. Si ingiere cáusticos, si ustedes ven ahí, sí es importante una endoscopía temprana. Temprana, ojo, que no es lo ingerí hace 1 hora, le entramos de una vez. Esta diapositiva dice entre 6 a 72 horas. La verdad es que las últimas usualmente te dicen entre 24 y 72 horas sería lo ideal que hagan una endoscopía, que al final lo que nos va a permitir es generar un diagnóstico, es decir, ver si hay una afección de la mucosa, y si la hay, pues más o menos tratar de establecer, por lo que conocemos, un pronóstico de qué es lo que le puede pasar a ese paciente. Esa clasificación que ustedes ven ahí del lado derecho es una de las varias y múltiples que hay para tratar de establecer el grado de afección. Yo le diría 0, 1, inclusive la 2
pudiese no generar problemas importantes, aunque ya se asocia cierto porcentaje de posibilidad de estenosis en una variante 2, ¿verdad? Porque la lesión ya es muchísimo más significativa. ¿Qué hacerle a estos niños que, digamos, ingieren cáusticos? Pues proteger vía aérea, restablecer estado de hidratación. Se puede dejar cobertura antibiótica por la afección, por la alteración de la permeabilidad y la potencial crecimiento de bichos que puede haber a ese nivel. Esteroides, debatible, pero la verdad es que yo sí lo recomiendo en estos casos, un elemento antiinflamatorio que trate de disminuir la cascada de respuesta inflamatoria que están teniendo en ese momento, y los protectores que en este caso pues evidentemente sí van a estar indicados para disminuir producción de ácido y más el sucralfato como protector de mucosa, tratar de formar esa capita que ayude a disminuir el proceso inflamatorio importante. Entonces, así como les decía yo, es una grado 0, 1, o sea, no vimos nada endoscópicamente hablando, pues plan educacional, dieta y alta. El grado 2, 3, ahí valoramos los inhibidores de bomba, los protectores de mucosa y, ¿cómo se llama? El reinicio de la vía oral de manera progresiva. Si ese paciente, digamos, después por endoscopía o por una serie que se le hace, digamos, unas 3 semanas después, un mes después, hay áreas de estenosis, bueno, pues puede empezarse el proceso de estenosis, de dilataciones, perdón, de manera progresiva endoscópicamente, se consideran 3 o 4, y si vemos que a la cuarta endoscopía, cada vez que entramos, está igual de estenótico, igual de estenótico, igual de estenótico, pues ahí probablemente habrá que referirla a cirugía, en donde ahí hay varias opciones. Si las dilataciones no han funcionado y, por ejemplo, el área de estenosis no es tan larga, pues ahí pueden hacer resección de ese pedacito y juntar los dos extremos del esófago. Si la longitud ya es muchísimo más significativa, donde ya no dan, literalmente ya no dan los dos cabos para unirlos, pues ahí pueden hacer sustitución de esófago por colon, toman un pedacito del colon y forman una especie de tubito, pero tampoco les va muy bien, ¿verdad? Usualmente también se estenosan, aunque, digamos, hagan esta sustitución. Entonces, por eso les digo, al final a estos niños no les va muy bien. Algunos factores de mal pronóstico, quemaduras importantes, perforaciones, estenosis, digamos, muy significativas, que sean más de, yo les diría, ahí dice estenosis radiológica más de 5 centímetros. Allá con 3 centímetros es muy larga y es difícil que solo con el endoscopio puedan dilatar de tal forma, porque al final, cuando uno entra con el endoscopio y mete el dilatador e insufla, pues no vas a llegar a tener una longitud de 5 centímetros. Entonces, logra dilatar uno, pero te quedarán otros, ¿qué? 4 o 3 centímetros que uno tendría que seguir y empieza a haber sangrado porque obviamente se rompe la mucosa. No es tan fácil el poder hacerlo cuando la longitud es muchísimo mayor. Y pues yo les agradezco mucho la paciencia, las primeras clases que tuvimos virtuales, esta última virtual, las que pudimos dar de manera presencial. Como les digo, espero que les sirva de algo. Ahí está su examen ya listo. Creo que es muy, digamos, práctico en cuanto a las cosas que estuvimos viendo en la clase. Y nada, ¿verdad? Si tienen alguna duda en particular, y si no, pues terminamos aquí el posgrado de gastro. Claro, yo creo que sí, sí, no vamos, yo creo que no vamos a hablar de estos temas, alimentación complementaria y todo esto en R3, ¿verdad? Ustedes, eso hay que aprenderlo desde ahorita. Entonces, si tienen alguna duda, con gusto. Que estén muy bien, buenas noches y éxitos en el examen.